El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Quiero agradecer al Señor la oportunidad que me ha dado de ir y estar en el hermoso país de Chile. Gracias a todos los pastores en las diferentes ciudades y lugares donde pudimos ministrar la palabra del Señor. Fue una experiencia extraordinaria, maravillosa, predicar en algunas iglesias en Santiago, la capital, así como en Talca y también en Temuco. Gracias a todos ustedes, pastores, a sus congregaciones, por la acogida maravillosa. Y lo que está en mi corazón es agradecimiento al Señor y pedirle que a cada uno de los países donde están llegando estas reflexiones diariamente, me conceda la oportunidad de ir en persona y estar allí y compartir con algunos de ustedes. Gracias, hermanos chilenos, la hospitalidad, la generosidad, el cariño, el amor, la fidelidad, el deseo de servir al Señor que está en todos ustedes. Bendiciones para ustedes. Igualmente, después de haber terminado ya el estudio del libro de Levítico, vamos a entrar al libro de Números. Ya hemos visto Génesis, Éxodo, Levítico, vamos para el cuarto libro, que es Números. Y este libro de Números es interesante. Cada uno de estos libros, el escritor marca un énfasis importante que vale la pena que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si no hubiese sido importante lo que tenía para escribir, seguro que no se hubiese escrito. Pero Dios quería asegurarse que cada una de las cosas que estaba diciéndole a Moisés, que es el escritor de estos 5 libros del Pentateuco, quedaran registrados para la posteridad, para todas las generaciones. Es que lo que está escrito, lo dijo Pilato. Lo que está escrito es muy importante porque generación tras generación puede leerlo, puede entender, puede comprender la historia. A veces nosotros en la cotidianidad hacemos tantas cosas, pero no registramos nada, no documentamos nada. Y con el correr del tiempo vamos olvidando todo lo que ha sucedido y las nuevas generaciones no tendrán entonces que leer, que conocer acerca de la historia que hicieron sus antepasados. Por eso entramos con una gran expectativa a este libro de Números, a ver de qué se trata. Después de todo ese interés que despertó el libro de Levítico, con todo lo enredado que parece para algunas personas, pero dentro de la metodología que se usó por lecciones, no por capítulos, pudimos entender muchas cosas que estaban ahí guardadas en ese libro maravilloso, como un libro profético de lo que sería la obra redentora de Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora ya en el libro de Números vamos a enfocarnos en otra dirección. El título, por ejemplo, de este libro, en español, Números, viene de las versiones griega, la Septuaginta, y la latina, la Vulgata, y esta designación está basada en las numeraciones, que son un enfoque importante de los capítulos desde el 1 hasta el 4 y el 26. El título hebreo más común viene de la quinta palabra en el texto hebreo del 1:1. Lo encontramos ahí en el capítulo 1, versículo 10. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Es decir, que aquí, en el título hebreo más común, que viene de la quinta palabra del texto hebreo 1:1, en el desierto de, o sea, en el desierto de Sinaí, van a suceder muchas cosas en ese desierto. Este nombre está mucho más descriptivo del contenido total del libro, el cual relata la historia de Israel durante casi 39 años de dar vueltas en el desierto. A veces nos preguntamos nosotros por qué fue necesario 40 años desde Egipto hasta cruzar el Jordán y luego entrar en posesión de la tierra prometida. Pero razón tendría el Señor al llevar a este pueblo y guiarlo por todos estos lugares. Recordemos que algunos expertos en la palabra nos han dicho a nosotros, nos han tratado de explicar que lo que se trataba durante todo este camino era que el pueblo dejara esa mentalidad de esclavitud que tuvieron en Egipto, dejaran esa mentalidad de idolatría que tuvieron allá en medio de todos los ídolos que adoraban, y pudieran entender ahora esta nueva ley, estas nuevas leyes que ellos debían entender, cómo poder agradar a Dios, porque no se trataba de sacarlos de la tierra de Egipto, de los ídolos, para llevarlos a la tierra prometida, donde las naciones que rodeaban ese territorio, donde ellos iban a poseerlo, tendrían también muchos ídolos y ellos llegarían con los ídolos egipcios que llevaban.
pues no se trataba de que ellos le dieran la honra y la gloria a sus ídolos, sino que pudieran comprender la magnitud de la grandeza y del poder del Dios liberador que los había quitado de las garras del faraón, los había liberado y los había llevado a través del desierto para luego instalarlos en la tierra que les había prometido. Y es que es necesario este caminar. Yo creo que en la vida práctica de cada cristiano se hace necesario ir liberando la mente de todas esas costumbres, de todas esas actitudes de hechicería, de idolatría, de conceptos humanistas, de conceptos personales, de toda aquella autosuficiencia que nosotros creemos tener por lo que conocemos, por lo que sabemos y por las prácticas que hemos venido a lo largo recibiendo de nuestros ancestros y luego generación a generación se han ido transmitiendo. Entonces, en ese devenir de la vida, ir diariamente, el Señor va liberando nuestra mente, va limpiando nuestra mente de todas esas costumbres y luego vamos quedando con una mente completamente renovada hasta que llegamos a tener realmente la mente de Cristo, es decir, que pensamos de acuerdo a la palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón. Ese no es un proceso milagroso de un día para otro, ese es un proceso pedagógico, un proceso de leer, de enseñar, de corregir, de instruir, de orar, de pedir perdón, de reconciliarnos, de tomar tiempo para leer la Escritura, de dar lugar al Espíritu Santo de Dios y dejar que el Señor sea quien vaya transformando nuestra mente, nuestro corazón y vayamos cambiando la manera de pensar. Los primeros 5 libros de la Biblia, llamados la Ley, de la cual Números es el cuarto, son atribuidos a Moisés a lo largo de las Escrituras. Podríamos corroborarlo en Josué capítulo 8, verso 31, en Segundo de Reyes capítulo 14, versículo 6, incluso Marcos en el capítulo 12, verso 26. El libro de Números mismo se refiere a la escritura por Moisés, y eso la verificaríamos en el capítulo 33, versículo 2, y en el capítulo 36, versículo 13 del mismo libro de Números. Números fue escrito en el año final de la vida de Moisés. Los acontecimientos del capítulo 20, versículo 1 hasta el final ocurren en el año número 40 después del Éxodo. Recordemos que Moisés a los 40 años tiene que huir de Egipto, dura otros 40 años en el desierto, allá en las tierras de Moab, y allá se casa y allá lo llama el Señor, y luego regresa a Egipto cuando ya tiene 80 años para sacar al pueblo, y luego vienen los 40 años del desierto para completar los 120 años de Moisés. Por eso se dice que fue escrito durante los 40 últimos años. Y el relato termina con Israel establecido en el lado oriental del río Jordán, al otro lado de Jericó, el cual es el lugar desde donde la conquista de la tierra de Canaán comenzó. El libro de Números debe ser fechado en el 1405 a.C., debido a que es fundamental para el libro de Deuteronomio, ya que Deuteronomio está fechado en el mes 11 del año 40 después del Éxodo. Eso lo podemos verificar en Deuteronomio capítulo 1, versículo 30. Sé que todos estos datos son importantes para los estudiosos, los que solamente les gusta entrar al texto y leerlo sin mirar la historia, sin mirar la historiografía, sin leer comentarios y todo, sino que van cayendo ahí. Así no es importante esto, pero lo hago en favor de todos aquellos que toman nota, que escriben, que leen, que quieren profundizar un poco más, que quieren tener un poco más de conocimiento. Ahora vamos a hablar un poquito del contexto histórico del libro de Números. La mayoría de los acontecimientos del libro se llevan a cabo en el desierto. La palabra desierto es usada 48 veces en el libro de Números. Tome nota. Este término se refiere a la tierra que contiene poca vegetación o árboles y debido a una escasez de lluvia no puede ser cultivada. Esta tierra es mejor usada para alimentar a rebaños de animales. Y en el capítulo 1, el verso 1 hasta el capítulo 10, versículo 10, Israel acampó en el desierto en Sinaí. Fue en Sinaí en donde el Señor había entrado en el pacto mosaico con ellos, recordemos en Éxodo capítulos 19 hasta el 24. Israel viajó desde Sinaí a Cades, y en el 13:1 al 20:13 los acontecimientos se llevaron a cabo en y alrededor de Cades, el cual estaba localizado en el desierto de Parán, en el desierto de Sin. Israel viajó de Cades a las llanuras de Moab. Todos los acontecimientos, desde el capítulo 22:2 hasta el 36:13, ocurrieron mientras Israel estaba acampando en la planicie al norte de Moab. Esta planicie era un terreno de tierra llano y fértil en medio del desierto. Este libro de Números se concentra en acontecimientos que se llevan a cabo en los años 2 y 40 después del Éxodo.
Todos los incidentes registrados en el capítulo 1 hasta el capítulo 14, verso 45, ocurren en el 1444 a.C., el año después del Éxodo. Y los incidentes a los que se hace referencia después del capítulo 20 ocurren en el 1406 al 1405 a.C., el 40º año después del Éxodo. Las leyes y acontecimientos que se encuentran en el capítulo 15, versículo 1 hasta el capítulo 19, verso 22, no están fechadas, pero probablemente todas deben ser fechadas en el 1443 a 1407 a.C. Y la falta de material dedicado a este periodo de 37 años en comparación con los otros años del viaje de Egipto a Canaán muestra el desperdicio que estos años fueron debido a la rebelión por parte de Israel en contra del Señor y su juicio consecuente. Bueno, entonces, por hoy vamos a dejar aquí nuestra reflexión que estamos introduciéndonos en el libro de Números. Acompáñenme a la oración dando gracias al Señor. Señor, quiero darte gracias en el día de hoy por darnos la oportunidad de ingresar a un nuevo número, a un nuevo libro, al libro de Números. Y queremos que el Espíritu Santo sea guiándonos en este estudio, dándonos deseo, avidez por la palabra, deseo de estudiar juiciosos, y que estos pocos minutos cada día sean de bendición para cada uno, que lo anhelemos, porque realmente traen unas enseñanzas que van a fortalecer nuestra fe, que nos van a enseñar. Vamos a conocer un poco más en profundidad cómo guiaste a tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.